Esta es exactamente la predicción del informe sobre tendencias estratégicas del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que se basó en el proyecto Bilderberg del 2005. En 2013, más del 50% de la población mundial vive en entornos urbanos en lugar de hacerlo en entornos rurales. El informe afirma que habrá un considerable aumento de barrios de chabolas y de asentamientos urbanos informales, no planificados, lo que aumentará el coste de los recursos y el impacto medioambiental. Con la destrucción de los estados-nación constituidos como república y la creación de megabloques económicos relacionados entre sí a través de un mercado globalizado, los países independientes serán sustituidos por megaciudades con una población superior a los 20 millones de personas. Debido a los desplazamientos masivos de población, las ciudades, que ya habrán vivido una anarquía endémica y elevados niveles de violencia, crecerán hasta alcanzar proporciones inimaginables. Uno de los primeros experimentos para provocar la despoblación de grandes ciudades fue llevado a cabo por el régimen de Pol Pot en Camboya. Cabe destacar que los planes genocidas de Pol Pot fueron elaborados por una de las fundaciones de investigación del Club de Roma en Estados Unidos y supervisados por Thomas Enders, un alto cargo del Departamento de Estado. El Club de Roma, fundado en 1968, está formado por los miembros más antiguos de la nobleza negra veneciana y es una de las instituciones que fomenta el esquema malthusiano de despoblación más importante del mundo. Un informe del Club de Roma deja poco margen de duda sobre su objetivo real. En busca de un nuevo enemigo que nos una, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez del agua, la hambruna y demás cosas por el estilo servirán para este propósito. Llegaba a la siguiente conclusión: el auténtico enemigo es pues la misma humanidad. Así, las principales instituciones internacionales están fomentando políticas de retrocesión de la tecnología y una reducción de varios miles de millones de personas de la población mundial, lo que indudablemente es un genocidio. Y no hay ninguna forma mejor ni más barata de reducir la población que matándola de hambre, y para matar a la gente de hambre hay que arrebatar el control de la producción de alimentos a los agricultores independientes y depositarlo en manos de corporaciones gigantescas subordinadas a los intereses de la empresa mundial Sociedad Anónima. Un buen alimento del alma para reflexionar la próxima vez que desayunemos cereales. El GATT prohibía a las naciones proteger la economía local o gravar las mercancías, aunque estas mercancías fueran producidas claramente con mano de obra esclava. Además, impedía a las naciones dar preferencia a la economía local, que contrataba a sus habitantes pagándoles sueldos decentes para producir bienes que beneficiaban al comercio y las economías locales, a la gente que pagaba impuestos, que seguía las normas y reinvertía la riqueza que tanto le había costado ganar en el mercado local o nacional. Lo cierto es que el libre comercio es un comercio manipulado y que la cuestión de la justicia es propaganda de distracción para los ilusos legisladores, agricultores y público en general. Lo dirige un cartel financiero internacional. Los intereses de ese cartel controlan el terreno de juego, quien juega y las normas del juego. Cuando expandes el control del cartel a áreas estratégicas como los alimentos, la situación se pone seria enseguida. Los alimentos como arma. Internacionalmente, como consecuencia de la imposición de las normas de la OMC, en los últimos 15 años el procesamiento, el comercio y la disponibilidad de los alimentos han pasado a estar monopolizados al máximo por un grupo compacto de empresas que forman un cartel y dominan los flujos internacionales de las materias primas, incluso las reservas y la distribución nacional de los alimentos de la mayoría de países. El uso de los alimentos como arma es una práctica antigua que puede observarse hace ya por lo menos 4 milenios en Mesopotamia. En Grecia los cultos a Apolo, Demeter y Rea Cíbeles solían controlar el embarque de grano y otros alimentos a través de los templos.
Lo siguieron primero la Roma imperial, después Venecia y posteriormente el poderoso Ducado de Borgoña y las compañías holandesa y británica en Oriente Próximo, las compañías de las Indias orientales y las compañías de las Indias occidentales. Actualmente la guerra de alimentos está controlada firmemente desde Londres con la ayuda de socios subordinados, especialmente en Suiza y Ámsterdam. La mayor empresa alimentaria del mundo es Nestlé, fundada en 1867. Tiene su sede en Suiza. Es la principal compañía mundial de leche entera en polvo y leche condensada. La principal vendedora de chocolate, productos de repostería y agua mineral. Es propietaria de Perrier y la tercera empresa cafetera con sede en Estados Unidos. Posee también el 26% de la principal empresa de productos cosméticos del mundo, L'Oréal. El resto del sector de la leche en polvo está controlado por la oligarquía anglo-holandesa. Unilever, fruto de la fusión de una empresa británica y otra holandesa en 1930. Unilever es la principal productora mundial de helado y margarina, además de ser una pieza clave en el ámbito de las grasas y los aceites comestibles. En África, Unilever posee inmensas plantaciones y la empresa comercial de mayor tamaño del continente, Unity Africa Co. La función de Unity Africa Co. es la de servir de caballo de Troya en Zimbabue, Congo, Zaire, Malí, Chad y Sudán. Unity Africa Co. Será, según los planes del Servicio de Inteligencia británico, el punto de partida para impulsar unos Estados Unidos de África. Las fronteras entre los estados desaparecerán y su contenido se organizará como una nueva franquicia empresarial con dos objetivos. El primero, asegurar la inversión extranjera y la posesión de los títulos de propiedad de materias primas para las compañías mineras y de otros sectores, básicamente la Commonwealth británica. Y el segundo, llenar los bolsillos de los gobiernos que imponen esta política. Los encargados de imponer esta política comulgarán básicamente con la ideología del crecimiento cero, la idílica vida primitiva de los comilones inútiles, como Henry Kissinger ha llamado a cualquiera que viva por debajo del trópico de Cáncer, no solo en África sino en todo el tercer mundo. Se organizará la población campesina para que haga lo que ha venido haciendo de forma natural, entre comillas, desde hace años, usar sus curiosos picos y azadas para trabajar una tierra agotada tras siglos de agricultura intensiva para reunir su tributo al Banco Mundial en forma de alimentos. El resultado será una disminución neta de la producción y el consumo de alimentos en el mundo. Pero la cosa empeora y mucho. Por ejemplo, la empresa Cargill, en sede en Minnesota, es la principal compañía de grano del mundo. El grano es una parte importante de una dieta habitual. Que la principal compañía de grano del mundo sea propiedad de una familia multimillonaria que forma parte de algunas de las organizaciones privadas más herméticas del planeta. Debería preocupar a la gente inteligente. Desde los años 20 ha estado dirigida por una familia multimillonaria apellidada Macmillan. Los Macmillan son miembros del Club Bilderberg y de la sociedad secreta más antigua de América, Skull and Bones. John Hugh Macmillan, presidente y posteriormente director general de Cargill, entre 1936 y 1960 ostentaba el título hereditario de Caballero Comandante de Justicia de la Soberana Orden de San Juan, Caballeros de Malta, una de las órdenes más importantes de la corona británica. La división comercial internacional de Cargill, Tradax y Inc. tiene su sede en Ginebra, Suiza. Lombard, Odier y Pictet, dos bancos suizos de propiedad privada antiguos y muy sucios, poseen una parte de Tradax. La principal financiera de Tradax es un banco con sede en Ginebra, el Credit Suisse, uno de los blanqueadores de dinero más importantes del mundo. Cuando compró Topfer
una empresa de grano con sede en Hamburgo, Alemania. Archer Daniels Midland aumentó considerablemente su presencia en el mundo del comercio de grano. Tofmer posee numerosas asociaciones empresariales con la joya de la corona británica, la banca Rothschild. Después están las empresas de semillas, la más importante y más sucia de todas, con creces en Monsanto, con una plantilla internacional de 21.035 personas distribuidas en 404 instalaciones repartidas por 66 países y una influencia que supera la de la mayoría de los gobiernos del planeta. Un asociado de Monsanto, el Dr. Roger Beige, fue nombrado asesor científico del Departamento de Agricultura por el presidente Obama en 2010. Es un buen ejemplo de la interrelación de los intereses empresariales, políticos, económicos y financieros que dominan la industria alimentaria. DuPont Chemical Co. es propietaria de Pioneer Hybrid International Inc., la empresa de semillas de maíz más grande del mundo, con sede en Iowa. Esta empresa vende distintas semillas de forraje y cultivo en 70 países. Syngenta tiene su sede en Suiza y opera en 90 países con una plantilla de 26.000 personas. Nació en el año 2000 a raíz de la fusión de Novartis Agribusiness y Seneca Agrochemicals. Novartis, por su parte, surgió de la fusión de la legendaria empresa química suiza Sandoz y Ciba Geigy. Seneca Agro surgió de las empresas británicas ICI, Imperial Chemical y AstraZeneca. Dow AgroScience LLC, que tiene su sede en Indianápolis, es una filial de Dow Chemical Co. Se formó en 1997 como una empresa conjunta entre la División de Ciencias Agrarias de Dow y la Eli Lilly y Co. BASF Plant Synth, con sede en Alemania, fue fundada en 1998 como una centralización de toda la capacidad de biotecnología agrícola de la Vetusta BASF Chemical Co. BASF Plant Science posee un grupo de investigadores formado con 700 personas que se concentra en la genética y los rasgos patentables de las plantas, en colaboración con las megaempresas de semillas. Bayer Crop Science también tiene su sede en Alemania y es la segunda empresa de pesticidas del mundo. Opera en 120 países con 20.700 empleados y fabrica y vende fungicidas, insecticidas y otros productos para la protección de las plantas, a la vez que se dedica también a nuevas fórmulas de bioingeniería. Dicho de otro modo, entre 10 y 12 empresas fundamentales, ayudadas por otras 3 docenas más, dirigen las existencias de alimentos del mundo. Son los componentes clave del cartel anglo-holandés-suizo de productos alimentarios que se agrupa alrededor de la Casa Windsor británica, dirigido por las 6 principales empresas de grano Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Bunge y Bohr, Andre y Archer Daniels Midland Toffer. El cartel de los productos alimentarios y las materias primas, dirigido por los Windsor, ha logrado hacerse con el dominio absoluto de las existencias de grano y cereales del mundo, desde el trigo y el maíz hasta la avena, desde la cebada y el sorgo hasta el centeno, pero también controla la carne, los productos lácteos, los aceites comestibles y las grasas, las frutas y las verduras, el azúcar y todas las clases de especies. Las 5 primeras compañías son de propiedad privada y están dirigidas por familias multimillonarias, no emiten acciones ni elaboran memoria anual. Son más herméticas que ninguna compañía petrolera, banco o servicio de inteligencia gubernamental. Si bien estas empresas mantienen la ficción legal de ser distintas organizaciones corporativas, en realidad se trata de un sindicato entrelazado, con un objetivo común y múltiples juntas directivas coincidentes. Estos carteles son propiedad de la oligarquía centrada en los Windsor y constituyen los instrumentos de su poder, acumulado a lo largo de los siglos para socavar la soberanía de las naciones. Para conocer la realidad en lugar de la retórica de su participación en la economía mundial,
Lo mejor es examinar lo que hacen las compañías en lugar de lo que dicen. Las 6 grandes empresas comerciales de grano que forman el cartel poseen y controlan el 95% de las exportaciones de trigo de América, el 95% de sus exportaciones de maíz, el 90% de sus exportaciones de avena y el 80% de sus exportaciones de sorgo. El control de las empresas de grano sobre el mercado americano de este producto es absoluto. Las 6 grandes empresas de grano controlan también entre el 60 y el 70% de las exportaciones de grano en Francia. Francia es el principal exportador de grano de Europa, la segunda región exportadora de este producto del mundo, y exporta más grano que las 3 siguientes naciones europeas exportadoras de grano juntas. En resumen, el cartel anglo-holandés suizo de los productos alimentarios domina entre el 80 y el 90% del comercio de grano del mundo, pero en realidad el control es mucho mayor que la suma de sus partes. Las 6 grandes empresas de grano están organizadas como un cartel, transportan el grano de un lado a otro de cualquiera de las naciones exportadoras, sea cual sea su volumen. Cargill, Continental, Louis Dreyfus y las demás poseen flotas mercantes mundiales y relaciones de ventas establecidas desde hace mucho tiempo, mercados financieros y bolsas de materias primas como la Bolsa Báltica, con sede en Londres, donde se efectúan operaciones con grano, lo que se completa su dominio. Ninguna otra fuerza del mundo, incluidos los gobiernos, está tan bien organizada como este cartel. Monsanto, Cargill y Archer Daniels Midland ADM se hacen famosas. Llegado 2004, las 4 principales envasadoras de carne vacuna controlaban el 84% del sacrificio de terneras. Tyson, Cargill, Swift y National Beef Packing. 4 colosos controlaban el 64% de la producción porcina: Smithfield Foods, Tyson, Swift y Hormel. 3 empresas controlaban el 71% del prensado de soja: Cargill, ADM y Bunge. 3 colosos controlaban el 63% de toda la molienda de harina y 5 empresas controlaban el 90% del comercio mundial de grano. 4 compañías más controlaban el 89% del mercado de cereales para el desayuno: Kellogg's, General Mills, Kraft Foods y Quaker Oats. En 1998, Cargill adquirió Continental Grain para controlar el 40% de la capacidad nacional de silos. 4 grandes colosos de las semillas y los productos agroquímicos controlaban más del 75% de las ventas de semillas de maíz de Estados Unidos y el 60% de las de soja, a la vez que poseían también la cuota más grande del mercado de la agroquímica: Monsanto, Novartis, Dow Chemical y DuPont. 6 empresas controlaban 3/4 partes del mercado mundial y pesticidas. Monsanto y DuPont controlaban el 60% del mercado estadounidense de semillas de soja y de maíz y el total de semillas modificadas genéticamente patentadas, y 10 grandes empresas detallistas de productos alimentarios controlaban las ventas mundiales por un volumen de 649.000 millones del 2002, y las 30 principales detallistas de productos alimentarios representan una tercera parte de las ventas de comestibles en el mundo. Este sindicato entrelazado que se autoperpetúa decide quién come y quién no, quién vive y quién muere. Es una virtual telaraña de intereses industriales, económicos, políticos y financieros tejida alrededor del modelo ultramontano veneciano conocido como Fondi. Esta gente posee y dirige los asuntos de un intrincado aparato corporativo que domina cuellos de botella de la economía mundial, especialmente las finanzas, los seguros, las materias primas, el transporte y los bienes de consumo. Cargill, la corporación privada más importante del sector agroindustrial y de grano, se ha convertido, junto con Archer Daniels Midland, en árbitro de la muerte. La pregunta es: ¿por qué permitimos que un grupo
de megacorporaciones y una reducida élite sociopolítica sean propietarios de nuestra comida y controlen el aspecto más básico de la supervivencia humana? ¿Cómo funciona? El control funciona del siguiente modo. La oligarquía ha favorecido que 4 regiones sean las principales exportadoras de casi todos los tipos de alimentos y al hacerlo ha adquirido un control verticalista de la cadena alimentaria en estas regiones. Estas 4 regiones son Estados Unidos, la Unión Europea, especialmente Francia y Alemania, varias naciones de la Commonwealth británica, en concreto Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda, y Argentina y Brasil en Iberoamérica. Estas 4 regiones cuentan con una población que supera los 1.000 millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial. El resto del mundo, donde vive el 85% de la población, 6.000 millones de personas, depende de las exportaciones de productos alimentarios de estas regiones. ¿Puede protegerse las naciones? No si son miembros de la Organización Mundial de Comercio. Si cualquier país intenta proteger sus mercados locales, la totalidad de la comunidad mundial tiene derecho a rebelarse contra sus políticas proteccionistas. Como indica el economista William Engel en The Seeds of Destruction, Semillas de Destrucción, las normas de la OMC afirman que las naciones deben eliminar sus reservas de alimentos, quitarles aranceles sobre las importaciones y las exportaciones de productos alimentarios y dejar de intervenir para apoyar a su sector agrícola interior. Todo ello bajo la espléndida racionalización de que semejantes medidas a favor de la nación serían prácticas que distorsionarían el comercio, entre comillas, lo que dificultaría los, entre comillas, los derechos de libre mercado de las corporaciones globales. Hoy en día una séptima parte de la población mundial carece de comida suficiente. En estas circunstancias se puede relacionar a la OMC con crímenes contra la humanidad más que con un debate académico sobre economía. Vemos cuál es la liturgia de la OMC frente a una mortandad masiva provocada por la hambruna debida a la falta de alimentos. Las naciones no deben tener reservas de alimentos porque ello distorsionaría el comercio. Las naciones no deben intentar ser autosuficientes en cuanto a los alimentos porque ello negaría a sus ciudadanos el derecho de acceder al mercado mundial. Las naciones no deben apoyar a sus propios agricultores porque ello perjudica a los agricultores del resto del mundo. Las naciones no deben aplicar aranceles porque ello niega el derecho de acceder a sus ciudadanos a los productores extranjeros y así sucesivamente. Las consecuencias son genocidas, de modo que no lo discutan. Elimínenlo. También hay otras áreas que la élite utiliza para hacerse con el control de nuestra independencia, por ejemplo, la devaluación de la moneda, y la devaluación de la moneda está directamente relacionada con nuestro poder adquisitivo. Esto formó parte del plan de la nueva política económica NEP de Nixon, que incluyó eliminar la convertibilidad del dólar en oro en 1971 y suprimir los acuerdos de Bretton Woods. Estos acuerdos, firmados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, instauraron el patrón de cambios oro que vinculaba el dólar al oro a $35 la onza. Los acuerdos de Bretton Woods eliminaban totalmente el riesgo de pérdidas drásticas de las monedas como consecuencia de una presión especulativa sobre ellas. Una vez que se hubo eliminado la convertibilidad del dólar en oro y desechados los acuerdos de Bretton Woods, la moneda podía flotar libremente. Las naciones en vías de desarrollo eran el blanco evidente, puesto que la élite corporativa de la empresa mundial Sociedad Anónima no les iba a permitir disponer de cantidades suficientes de grano y carne vacuna, y las obligó en cambio a depender de Estados Unidos para conseguir materias primas clave. Con el valor del dólar manipulado a voluntad, las naciones del tercer mundo se vieron obligadas a concentrarse en la exportación de frutas pequeñas, azúcar y verduras. Gracias a las divisas obtenidas podían importar de Estados Unidos y pagar los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que creaban un ciclo inacabable de servidumbre por deudas.
Actualmente no ha cambiado nada, salvo que la devaluación monetaria que se usaba contra el tercer mundo hace 40 años se está utilizando abierta y activamente contra la indefensa población de Norteamérica y Occidente. Por ejemplo, un pequeño condado estadounidense de 100.000 habitantes perdió en los 5 años comprendidos entre 2003 y 2008 más de 3.300 millones de dólares de poder adquisitivo. Es necesario recordar que devaluar la moneda significa reducir su valor y poder adquisitivo. El dinero afecta la vida de la gente. Las Naciones Unidas han calculado que la crisis bancaria sumió en la pobreza a 100 millones de personas en el mundo. Las estadísticas de mortalidad y de morbilidad, la cantidad de gente adicional que fallece y está enferma, se eleva drásticamente cuando se vive en la pobreza. Paul Moore, ex jefe de riesgo de HBOS, afirmó que le sorprendería mucho que la crisis financiera no matara a más personas que cualquiera de los conflictos que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Hay que destacar que cualquier gobierno que convierte su mercado interno en un mercado mundial de libre comercio en el sector alimentario en aras de una engañosa eficiencia económica está conscientemente decidido a matar a su propia población. Esta formulación sirve para debilitar directamente el objetivo del gobierno de promover el bienestar general, fomenta el propósito del sistema imperial británico de reducir drásticamente el potencial agroindustrial del mundo y crea las condiciones para la despoblación. Según el principio de los mercados, el hecho de que sean empresas privadas las que provean al mundo de alimentos va en detrimento de las poblaciones tanto de las naciones exportadoras como importadoras. Puede parecer difícil de entender, pero es fácil de explicar. Como dije en el primer capítulo, actualmente 7.000 millones de personas pueblan el planeta Tierra, un planeta pequeño, con recursos naturales limitados y una población que no para de crecer. Los alimentos y el agua son cada vez más escasos. Para que la élite coma, usted y yo tenemos que morir. Huelga decir que las políticas y los programas que promueven la despoblación se llevan a cabo a nivel supranacional, de manera discreta y lejos del foco de atención. Organizaciones privadas y muy herméticas como la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores y el Club Bilderberg se encargan del asunto y se aseguran de que los Estados-nación acaten el libre comercio. Las funciones de la Comisión Trilateral. Sin lugar a dudas, el Club Bilderberg es el principal foro oculto que opera en la sombra del poder, pero la Comisión Trilateral cumple también una función vital en los planes de la empresa mundial de utilizar la riqueza concentrada en manos de unos pocos para controlar el mundo. Y no hay nada mejor para controlar una población que no cesa de crecer que el único recurso del que nadie puede prescindir, la comida. La Comisión Trilateral, cuyos miembros tienen apellidos fácilmente reconocibles, fue fundada en 1973 en una reunión a la que asistieron 300 amigos influyentes y cuidadosamente seleccionados de Rockefeller, procedentes de América del Norte, Europa y Japón. Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter, Gerald Ford, George H. W. Bush, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal de Carter, y Alan Greenspan respondieron al llamamiento de David Rockefeller para crear una comunidad de naciones desarrolladas que pueda abordar eficazmente las principales cuestiones a las que se enfrenta la humanidad. La nueva organización sentó las bases de una nueva estrategia mundial para crear una red internacional de élites vinculadas entre sí, cuyos miembros eran en muchos casos socios empresariales de Rockefeller. Conjuntamente, su influencia política, económica y financiera no tenía igual, lo mismo que su ambición. Los miembros de la Trilateral pusieron los cimientos de la globalización actual. También siguieron el consejo de Samuel Huntington sobre la necesidad de controlar la falta de fiabilidad de la democracia mediante cierta cantidad de apatía y falta de implicación de la población combinadas con el secreto y el engaño. La comisión era además partidaria de privatizar las empresas públicas
y de regular la industria. Jimmy Carter adoptó con entusiasmo el dogma cuando ocupó la presidencia de Estados Unidos. Fue él quien inició el proceso que Ronald Reagan prosiguió en los 80 casi sin fijarse en su creador ni culpar a quien corresponde. Con astucia y sin hacer demasiado ruido, las naciones estaban preparando apresuradamente un movimiento hacia una comunidad mayor a través de diversos vínculos indirectos y delimitaciones ya en marcha de la soberanía nacional, firmando acuerdo tras acuerdo. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el dominio de la agricultura en el mundo sería, junto con el control de los mercados mundiales de petróleo, uno de los pilares fundamentales de la política de Washington. Uno de los pilares fundamentales tenía nombre: Revolución Verde. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Franklin Delano Roosevelt falleció. Truman se convirtió en presidente. La guerra terminó. Japón capituló bajo el peso de los horrores indescriptibles de una explosión nuclear. La Unión Soviética pasó a ser una superpotencia. Se forjó el telón de acero. Churchill hizo su famoso discurso. El mundo se polarizó. La Guerra Fría cayó sobre nosotros. Los alimentos se convirtieron sigilosamente en un arma. Durante la Guerra Fría los alimentos se convirtieron en un arma estratégica, haciéndolas pasar por alimentos para la paz. Era una tapadera para que la agricultura de Estados Unidos maquinara la transformación de la agricultura familiar en agroindustria global con los alimentos como arma y eliminara a los pequeños agricultores para que pudiera llevarse a cabo de un modo más eficaz. La escasez de grano que es un producto de primera necesidad, junto con las dos primeras crisis del petróleo de los años 70, propiciaron un nuevo e importante giro en la política de Washington. El hecho determinante fue en 1973 una crisis alimentaria mundial. El precio del petróleo y grano se multiplicó por 3 y por 4 cuando Estados Unidos era el principal productor de excedente de alimentos del mundo. De modo que disponía el mayor poder sobre los precios y la oferta. Fue una época ideal para una nueva alianza entre las empresas dedicadas al comercio de grano con sede en Estados Unidos y el gobierno. Sentó las bases para la posterior revolución genética. Pero antes de la revolución genética tuvimos la revolución verde, que anunciaba con la pompa y la gracia habituales que la erradicación del hambre en el mundo está a la vuelta de la esquina. En aquel momento nadie cayó en la cuenta de que las esquinas no tienen vueltas, pero eso no viene al caso. La Revolución Verde. En medio de una campaña publicitaria en los medios de comunicación dominante, la Revolución Verde pretendía haber salvado a más de 1.000 millones de personas del hambre, especialmente en México, Sudamérica, la India y otros países selectos durante los años 50 y 60, gracias a la eficiencia del libre mercado que aumentó la producción agrícola en todo el mundo. Según la propaganda, conllevaba el desarrollo de variedades de cereales de alto rendimiento, la expansión de las infraestructuras de irrigación, la modernización de las técnicas de gestión y la distribución de semillas híbridas, fertilizantes sintéticos y pesticidas a los agricultores. En realidad, como se supo años después, la Revolución Verde era un brillante plan de la familia Rockefeller para desarrollar una agroindustria globalizada que podría posteriormente monopolizar como había hecho con la industria petrolera mundial medio siglo antes. Se llamaba agroindustria para diferenciarla de la agricultura tradicional, basada en los agricultores, el cultivo de cosechas para el sustento y la nutrición humanos. Proporcionó a los gigantes químicos y principales comerciantes de grano de Estados Unidos nuevos mercados para sus productos. La agroindustria se globalizaba y los intereses de Rockefeller estaban en la vanguardia, contribuyendo a dar forma a la globalización del sector, como el exsecretario de Estado Henry Kissinger declaró en los años 70. Si controlas el petróleo, controlas el país. Si controlas los alimentos, controlas a la población. Como el economista William Edgar explica, un aspecto fundamental
que regía los intereses de la Fundación Rockefeller y las empresas agroindustriales de Estados Unidos era el hecho de que la revolución verde se basaba en la proliferación de nuevas semillas híbridas en los mercados en desarrollo. Un aspecto vital de las semillas híbridas era su falta de capacidad reproductora. Las plantas híbridas tenían una constitución física que impedía su multiplicación, a diferencia de las especies normales de polinización abierta, cuyas semillas daban un rendimiento parecido al de las plantas parentales. El rendimiento de las semillas de las plantas híbridas era considerablemente inferior al de la primera generación. Un puñado de gigantes empresariales poseía sus patentes que fueron utilizadas para poner las bases de la posterior revolución de los organismos modificados genéticamente OMG. Pronto el plan fue evidente, la agricultura tradicional tenía que ceder el paso a las variedades de alto rendimiento. BAR de trigo, maíz y arroz híbridos con importantes agentes químicos. Era el inicio de la agroindustria e iba de la mano de la estrategia de la Revolución Verde, que más adelante abrazaría las alteraciones genéticas de las plantas. La revolución también dañó la tierra. El monocultivo sustituye a la diversidad, la fertilidad de la tierra y el rendimiento de las cosechas disminuyen con el tiempo, y el uso indiscriminado de pesticidas químicos provoca graves problemas de salud posteriores. Así se inició el proceso de la servidumbre por deuda del FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los créditos de bancos privados. Los grandes terratenientes pueden permitirse esto último, los pequeños agricultores no, y a menudo se arruinan como consecuencia de ello. Esa es, por supuesto, la idea. Un efecto fundamental de la Revolución Verde fue despoblar las zonas rurales de campesinos que se vieron obligados a refugiarse en barrios de chabolas alrededor de las grandes ciudades para intentar desesperados encontrar trabajo. No fue ninguna casualidad, formaba parte del plan para crear bolsas de mano de oro barata para los fabricantes multinacionales de Estados Unidos que estaban al llegar la globalización, entre comillas, de los últimos años. La Revolución Verde estuvo típicamente acompañada de grandes proyectos de irrigación que solían incluir créditos del Banco Mundial para construir pantanos inmensos con los que se inundaban existentes áreas ocupadas y tierras de cultivo fértiles. Además, el supertrigo, entre comillas, producía rendimientos mayores por el método de saturar la tierra con enormes cantidades de fertilizante por hectárea. Fertilizante que se obtenía de nitratos y petróleo, materias primas controladas por las, entre comillas, las 7 hermanas, las principales petroleras dominadas por Rockefeller. También se usaron enormes cantidades de herbicidas y pesticidas, lo que creó mercados adicionales para los gigantes de la industria química y petrolera. Tal como dijo un analista, la revolución verde era simplemente una revolución química. Siempre fue imposible que las naciones en desarrollo pudieran pagar esas enormes cantidades de fertilizantes químicos y pesticidas. Conseguían el crédito por gentileza del Banco Mundial y préstamos especiales del Chase Bank y de otros grandes bancos de Nueva York, respaldados por garantías del gobierno estadounidense. Hay que señalar que los fertilizantes químicos y los pesticidas están en manos de los mismos carteles que controlan el acceso a los alimentos, los mismos carteles que solicitan la patente los rasgos de las semillas y las cosechas, los mismos carteles que controlan el acceso a la tecnología que manipula las características genéticas y reclama después la propiedad de los derechos de patente sobre formas de vida. Los mismos carteles que con el total respaldo de Washington y de la OMC juegan a ser Dios y patentan los medios para la vida. Los mismos carteles que controlan la producción y la distribución de lo que comemos, además de que las rutas de transporte por las que nos llegan los alimentos. Pero esto no termina ahí. El control de los suministros alimentarios es un asunto de Estado y seguridad nacional que se constituyó al fundar la CIA.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos no se encargará del consumo de alimentos sanos, sino que es una de las piedras clave del edificio de la seguridad nacional mediante el control del mercado mundial de la alimentación. Las semillas transgénicas son un añadido diabólico a este control monopolístico de la alimentación. Organismos modificados genéticamente. A nivel personal me llamaron por primera vez la atención las doctrinas comerciales centradas en la agricultura. Me interesó mucho la manera en que funciona el mercado agrícola global, es decir, con un cartel de empresas agroindustriales controlando el Departamento de Agricultura, las políticas agrícolas de Washington y básicamente de todo el mundo. A medida que fui investigando me di cuenta de que una de las innovaciones que más se proporcionaban en los medios de comunicación era de las semillas transgénicas, es decir, semillas con el ADN genéticamente manipulado y modificado mediante la introducción de genes resistentes a bacterias ajenas, creando así nuevas especies de semillas de maíz, de soja, etc. Esto se presentaba como la solución para el hambre en el mundo, pero esa explicación no me cuadraba demasiado. Así que me pregunté de dónde provenía realmente el concepto de las semillas transgénicas. Y mira por dónde. Me topé con un nombre que conocía perfectamente, un ente que conocía por sus actividades para controlar el petróleo y la energía mundiales, o sea, la familia Rockefeller y la Fundación Rockefeller. Entonces vi que había 3 o 4 gigantescas empresas agroindustriales y grupos agroquímicos enraizados en la industria química que prácticamente monopolizaban el mercado mediante un cartel de las semillas transgénicas, y comprendí que se trataba de una cuestión política. Empecé a profundizar en el asunto y cuanto más profundizaba, más indignante me parecían los planes de la manipulación genética. Se relacionaban directamente con la implicación de los Rockefeller en lo que llaman eugenesia, es decir, exactamente la política racista desarrollada por Hitler y los nazis en el Tercer Reich. Lo que poca gente sabe, sin embargo, es que la eugenesia practicada por los nazis era financiada por la Fundación Rockefeller. Esta afiliación entre genética y eugenesia se ha mantenido incólume hasta hoy en día. Monsanto es una de esas sociedades, como la ExxonMobil o Boeing, consideradas como activos de la seguridad nacional, que aprovechan los recursos del Estado estadounidense y de las instituciones internacionales para aumentar su poder sobre la economía mundial. Los Rockefeller financiaron las primeras investigaciones que crearon los transgénicos mediante la posibilidad de introducir bacterias ajenas en cepas concretas de maíz o soja. Pero la única cepa comercializada actualmente a gran escala ha sido la semilla existente al producto Roundup Ready de Monsanto. Lo comercializaban porque resiste al Roundup, el herbicida a base de glifosato, que Monsanto ha convertido en el herbicida de mayor venta mundial. Esta es la única cepa de las semillas que resiste las toxinas que se fumigan y matan a todo lo que les rodea. Así que esos tallos de maíz crecen enormemente, o de soja, y dan la impresión de ser la perfección encarnada. En realidad son un horror, como se pueden comprobar más adelante. Gracias a esto, el sueño de los Rockefeller y de los demás partidarios económicos de los organismos transgénicos llega a comercializar toda la vida. Empiezan con las semillas, las plantas, etc., pero su sueño en última instancia es manipular los genes humanos. Quieren desarrollar, o mejor dicho, financiar un proyecto de desarrollo de un tipo de maíz que es un producto de primera necesidad en América Latina, un maíz que contiene un elemento que provoca que el esperma del hombre no pueda concebir niños con una mujer. Si esto no es un plan eugenésico para reducir la población, no sé lo que puede ser. Este proyecto está apoyado y financiado por el Estado estadounidense a través del Departamento de Agricultura.
Henry Kissinger. A los principios de los años 70, Nixon estaba ocupado con el asunto Watergate, de modo que ya no ejercía como presidente. El auténtico presidente suplente era en realidad Henry Kissinger, que en abril de 1974 elaboró el NSSM 200, un informe confidencial sobre seguridad nacional en el que afirmaba que la reducción al control de las poblaciones era un requisito imprescindible para que Estados Unidos proporcionara ayuda alimentaria y de otro tipo a países extranjeros como Chile y otras naciones. El objetivo era diseñar un plan de control drástico de la población mundial, es decir, para reducirla a 3.000 millones de personas hacia el año 2050. Estados Unidos lideró el esfuerzo y lo puso en marcha de la siguiente forma. Hizo del control de la natalidad en los países en desarrollo un requisito previo para la ayuda estadounidense. Kissinger lo resumió en términos contundentes. Si estas razas inferiores se ponen en el camino de recursos naturales y materias primas, entonces tenemos que encontrar la manera de deshacernos de ellos. Los nazis también apuntaban alto buscando el control. Todo formaba parte de la eugenesia y su plan era atacar las razas inferiores para preservar la superior, de modo que la reducción demográfica promovida por el gobierno estadounidense se lleva a cabo mediante los planes de la familia Rockefeller, y la modificación genética es el intento, pues manipula las semillas de las que se alimenta la gente. Alimentos modificados genéticamente. Actualmente los alimentos transgénicos saturan nuestra dieta en todos los supermercados del mundo desarrollado. Uno se encuentra con productos de Nestlé, de Unilever y de las principales marcas distribuidoras occidentales. Todas ellas, sin excepción, promocionan hoy en día los alimentos transgénicos, porque el 70%, incluso más, de los alimentos que comen los estadounidenses sin saberlo, puesto que no se indica en las etiquetas, se trata de transgénicos. El 70% contiene productos transgénicos de Monsanto o de otras compañías, todo, desde patatas, tomates y demás productos vegetales hasta arroz, maíz y trigo, legumbres como la soja y los productos de soja, aceites vegetales, refrescos, aliños para ensaladas, leche maternizada, frutas y verduras, productos lácteos, huevos, carne y otros productos animales que compramos en el supermercado. Todo está modificado genéticamente. Es una forma de control. Se arruina a los agricultores locales, se arruina a los pequeños agricultores y granjeros de Argentina, Brasil y otros sitios, y se los sustituye por gigantescos complejos agroindustriales que están a menudo en manos extranjeras, como la empresa George Soros en Argentina. Los campesinos se convierten en aparceros y luego son expulsados de su tierra y deben trasladarse a las ciudades, en donde se amontonan en chabolas, constituyendo una mano de obra barata para la industria globalizada, que así puede fabricar productos baratos. Las autoridades dedicadas a la inspección alimentaria y los biólogos que experimentan con la manipulación de las estructuras del ADN para las grandes empresas alimentarias afirman que estos productos han superado los exámenes suficientes y no constituyen ningún peligro para la salud pública. Por eso es una mentira descarada. Por ejemplo, el principal experto en modificación genética de las plantas y las lectinas, Arpad Putzai, descubrió que las ratas que se alimentaban de patatas transgénicas tenían el hígado, el corazón, los testículos y el cerebro más pequeños, además de un sistema inmunitario deteriorado, y mostraban cambios estructurales en los leucocitos que las volvían más vulnerables a las infecciones y a las enfermedades que otras ratas que se alimentaban de patatas no modificadas genéticamente. Y la cosa empeoró. Apreciaron daños en el timo y el vaso, hiperplasia incluida la pancreática y la intestinal, y se dieron casos de atrofia hepática, además de una considerable proliferación de células de los intestinos y el estómago, que podían ser un inicio de un mayor riesgo de cáncer en el futuro. Igualmente alarmante es el hecho de que todo esto sucedió tras 10 días de estudios, y los cambios persistieron pasados 10 días, que equivalen a 10 años en un ser humano.
Además, comer maíz transgénico y consumir cantidades insignificantes del fertilizante químico Roundup de Monsanto provocó que las ratas desarrollaran una cantidad extraordinaria de tumores, presentaran daños generalizados en los órganos y una muerte prematura según la investigación. Que llevó a cabo la Universidad de Caen en Francia y que estudió los efectos a largo plazo de consumir maíz transgénico de Monsanto. La investigación está descrita como el estudio más riguroso que se ha publicado sobre los efectos causados en la salud por las cosechas de alimentos transgénicos y del herbicida Roundup en las ratas. Sin embargo, a pesar de los enormes riesgos, Washington y cada vez más gobiernos del mundo en zonas de Europa, Asia, Latinoamérica y África permiten actualmente que se cultiven estos productos en sus territorios o que se importen a sus países.